¿Qué quiere decir un país desarrollado, Iglesias? Amigo, esa es una definición que se han escrito muchos libros por todo eso. Mire, por supuesto tiene que tener bien esa disposición de la sociedad, hay que crecer, porque la gente quiere consumir y, quiere consumir y quiere tener un consumo que se corresponda con las visiones y los patrones de consumo que prevalecen en el mundo. Eso es un hecho que también tiene sus activos y pasivos, pero es la realidad. Nuestra gente quiere consumir. A veces se pasa de raya y pasa al consumismo acelerado sin buena base y vienen los problemas, pero hay que crecer, hay que distribuir para que ese crecimiento llegue a todos los sectores y sobre todo salgan de abajo los sectores sumergidos que todavía existen. Y algunos de ellos tienen que ver con situaciones étnicas, como los sectores afrodescendientes, por ejemplo. Hay que mirar los sectores que están postergados. Creo que tenemos que tener, además, una economía de crecimiento diversificada y que sea un crecimiento que abarque todas las pautas posibles, porque de alguna manera no tenemos que quedar dependientes exclusivamente de un par de mercados. Creo que la diversificación es muy importante. Creo también que tenemos que diversificar los mercados externos. Nosotros en el Mercosur tenemos una situación de club en el que estamos insertos y es importante, que de alguna manera tiene ciertas reglas que son rígidas. Yo aspiraría que hubiera alguna flexibilización de esas reglas. Me parece que sobre todo para los países pequeños deberíamos tener más flexibilidad de hacer o aperturas que sin romper la estructura del Mercosur nos permitieran tener otro tipo de vinculaciones como las que hemos tenido con México, por ejemplo, que ha sido muy buena. Yo diría que el país tiene además que tener una educación no solamente científica, tiene que tener una educación, tenemos que preparar al ciudadano, es muy importante. Es muy importante educar para la ciudadanía. Yo creo que ahí, yo recuerdo cuando era joven, hace muchísimos años, la maestra era una figura muy importante en la vida nacional. Aquella maestra vestida de blanco, ¿no? Hoy no lo es. Yo creo que se ha perdido un poco eso, por muchos factores y un poco por la propia disciplina dentro de la escuela. En fin, me da la impresión que aquella maestra era toda una autoridad nacional, era una autoridad que impresionaba, que me decía, repetía, y formaba no solamente en los elementos básicos de la educación, sino también en valores. Nos formaba en ciudadanos, nos enseñaba a respetar los símbolos nacionales, nos enseñaba a la tolerancia, a la convivencia, a la disciplina mínima, en fin. Yo creo que eso es la formación de los valores nacionales. Yo creo mucho en los valores, y creo mucho porque creo que además esos valores están hackeados y están de alguna forma sacudidos por cosas que se vienen muy difíciles en el mundo. Uruguay sigue teniendo un dilema y hay mucha discusión política respecto a la estrategia de inserción internacional, el rol de la región y del Mercosur más fuerte o la posibilidad de poner la mirada más abierta en el mundo. ¿Cómo está analizando esta discusión que se está dando en Uruguay particularmente? Usted creo que tiene una visión privilegiada para analizar este tema. ¿Cómo lo ve? ¿Qué está en juego para el Uruguay ahí? ¿Y qué es lo que haría, verdad? No, yo creo que a mí me gusta la planta crecer en el entorno natural. El injerto me pone nervioso cuando hablamos de situaciones sociales. Yo creo que nosotros pertenecemos a esta región, pertenecemos a América, y ahí nos creamos, ahí se dice nuestra identidad. Es decir, yo creo que nosotros tenemos a veces nos desencanta el Mercosur, pero el Mercosur ha sido nuestro hábitat natural para muchas cosas, para todo no, pero es un hábitat natural en el que hay que hacer pie. Gracias al Mercosur, por ejemplo, sostenemos el desarrollo tecnológico que tenemos hoy en la agricultura. ¿O de dónde nos vino a nosotros el impulso agrícola? Nos vino de Argentina y de Brasil. Y nuestra propia capacidad. Uruguay fue creador. Si usted piensa en el arroz, por ejemplo, claro. Es decir, hemos hecho cosas propias, pero hemos tenido un influjo muy importante de tecnología de un entorno que creció. Así que el Mercosur no es solamente más mercado. ¿De dónde nos ha venido incluso la posibilidad de participar en ciertas industrias livianas con exportaciones? Nos vienen de ahí. El país tiene un volumen importante de comercio que está ligado indisolublemente
a ese espacio y que sería muy difícil extender a otras partes. Por tanto, para nosotros el Mercosur es un elemento importante y tenemos que de alguna forma priorizarlo. Si lo podemos flexibilizar, mejor. Tenemos que avanzar más allá del Mercosur, sí. Yo creo que hay que avanzar todo lo que se pueda. Yo, por ejemplo, creo que la relación con México es importante, muy importante. Yo miraría a Colombia. Yo creo que Colombia es uno de los grandes países que tiene perspectivas excelentes en América Latina. No digo de Chile, que ya las tiene, ya está cumpliendo, también Perú, en fin. Pero yo creo que de alguna manera tenemos que mirar al resto y tenemos que mirar fuera. Nosotros tenemos que mirar fuera de los países. Pienso que, por ejemplo, le digo, Iberoamérica, donde tenemos la América hispano-luso, española y España y Portugal, ahí hay algo para hacer también. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Nosotros, en el cumplimiento de nuestras tareas, hemos creado unas experiencias piloto con Argentina, donde hay muchas empresas pequeñas y medianas muy ineficientes, como también acá. Las pequeñas pymes son muy ineficientes en general. Entonces le dijimos, con apoyo del gobierno, bueno, elijan, mándenos 40 empresas que quieran casarse con empresas españolas. Nos dicen en qué quieren. Bueno, viene la empresa del cuero, la madera, yo qué sé. Muy bien, vinieron 40. Y nosotros, sobre la base de eso, le hicimos encuentros en Galicia, en Cataluña, en el País Vasco. Se fueron para allá y se casaron muchos. Hicieron aventuras conjuntas, uno le vende partes al otro. Eso es la diferencia. Mira, a mí una de las cosas, yo creo que estamos tomando demasiado tiempo, pero por ejemplo, le digo esto, ¿por qué le digo este ejemplo? Porque por ejemplo, el fenómeno japonés fue un fenómeno muy interesante con respecto al sudeste asiático, que no es el chino. El fenómeno japonés fue, y el 40% de lo que exportaba Japón se producía en Tailandia, en Filipinas. Es decir, más generoso. Fertilizaron con tecnología. Eso nosotros tenemos que crearlo. En América. En América y con los países que nos pueden ofrecer eso. La península ibérica lo puede ofrecer. Y la cultura es la misma. Hablan español, se enojan en la misma forma, se ríen en la misma forma. Sector privado, además, más que... Desde ya. Contador Iglesias, muchísimas gracias por estar en Claves Económicas. Ha sido un verdadero placer estar aquí con usted en la sede de la Secretaría General Iberoamericana, aquí en nuestro país. Gracias por recibirnos, gracias por estar en Nuevo Siglo TV. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Es muy grato hablar con ustedes. Uno se estimula, y yo me dejo estimular, y entonces usamos el tiempo. Muchas gracias. Gracias.